capítulo 2, Philippians 2. Voy a ir volando, así que por favor pónganse en los cinturones porque vamos a volar, okay? Please put your seatbelts on. We're going to fly. We're going to fly quickly. Pero quiero primeramente leerlo. Por favor, busquen su teléfono, su Biblia, lo que sea, y sigan conmigo. Philippians 2, lo voy a leer en español. If you have it in English, you can follow it in English. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual de Dios a Dios como cosa a que aferrarse. Palabra clave, aferrarse ahí, forma. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y ahí vamos a hacer una pausa. Vemos que el lenguaje figurativo que usa Pablo en estos pasajes que acabo de leer es retórico, son retóricos. Y una pregunta retórica es una pregunta que realmente no requiere respuesta, sino que ya se asume, ya se sabe la respuesta. Decirle algo rápido de la iglesia de Filipenses, y a lo mejor ustedes ya saben esto, pero era compuesta mayormente de gentiles. Cuando Pablo y Silas, ¿se recuerda cuando entraron en la prisión y hubo un terremoto? Pues eso fue en Filipenses. Cuando ellos llegaron a sembrar una sinagoga en Filipenses, no pudieron porque no encontraron ni 10 judíos. ¿Ok? Y la ley era que para establecer una sinagoga, and pastor, correct me if I'm wrong, the law was that there had to be at least 10 Jewish men to establish a synagogue, pero ni aún eso pudieron encontrar. Cuando él escribió a los filipenses, él estaba en a lo que le llamamos house arrest. Él estaba, Emma dice que estaba atado a un soldado romano y estuvo así 2 años. Pero algo interesante, muchas personas dicen que después de eso perdió la vida. No, Pablo fue liberado. Luego sembró más iglesia y luego perdió la vida. Pero es interesante porque enlazado en Filipenses vemos que Pablo no sabía si iba a morir o si no iba a morir. Pero vemos el tema del libro de Filipenses. We see the theme of the book of Philippians, que era gozo y contentamiento, joy and acceptance. Puede que esté con ustedes, puede que no. Pero ya ustedes van a ver el famoso Filipenses 3, which I'm not going to get into because that's not my chapter. Pero los filipenses mandan a Epafrodito a llevarle regalos a Pablo. Y vamos a hablar un poquito más de su personaje al fin del mensaje. Pero solamente para darle una idea del libro de Filipenses. Y es algo interesante porque, como le dije, Pablo hablando en Filipenses, de momento habla como que piensa que va a ser liberado y de momento habla como que no. It's interesting because in the book of Philippians, Paul will speak about being with them and then he will speak about not being with them. Cuando habla de que va a derramar su vida, that he's going to pour out his life as a sacrifice. Pero básicamente lo que Pablo dice es, Dios lo tiene todo bajo control. God has everything under his control. Dios no siempre te va a salvar de la tormenta. God is not always going to keep you or protect you from the storm. A veces te va a enseñar a danzar en la tormenta. He's going to teach you how to dance in the storm. Él te va a enseñar cómo manejar las tormentas de tu vida.
Entonces, Pablo le está advirtiendo a los filipenses de los conflictos externos, como de los judaizantes que querían que el pueblo de Dios regresara a las leyes, a la ley judaica. Pero ahora en Filipenses 2 le está hablando de conflictos internos. Now in Philippians 2, he is speaking about internal conflicts. Y es interesante porque Pablo no se escandaliza. You know, Paul is not scandalized. He knows that conflicts are normal. Él sabe que conflictos son normal. La iglesia de Dios va a tener conflictos. You know, we're going to have conflicts in the church. Why? Porque somos humanos, porque tenemos diferentes personalidades, porque tenemos diferentes gustos, porque no lo tenemos todo en común. We have different personalities. We don't have everything in common. We're human. Va a haber conflicto. There's going to be conflict. Y el mundo le fascina juzgarnos por los conflictos. The world loves to judge us because we have conflicts. But that shouldn't discourage you. No debe de desanimar que el mundo juzgue porque tengamos conflictos, porque conflictos son normales. Uno de mis carros tenía un bumper sticker. One of my favorite bumper stickers era, los cristianos no son perfectos, son perdonados. Christians are not perfect, we're forgiven. So, y yo sé que especialmente nuestro pastor puede decir amén. En la iglesia hay muchas personas imperfectas, empezando con los pastores. Todos somos imperfectos. Y gloria a Dios que somos imperfectos, porque el Espíritu Santo tiene mucho trabajo que hacer en nosotros. Imagínense si fuésemos imperfectos, si fuésemos perfectos. Can you imagine if we were perfect? What job would the Holy Spirit have? So there are conflicts. Van a haber conflicto. So Pablo usa el lenguaje retórico. He uses the rhetoric. Cuando él dice, si hay consolación, si hay consuelo, si hay comunión de espíritu, si hay afecto, si hay misericordia. Él no le está preguntando, hey, ¿tienen afecto? Hey, ¿han disfrutado de la misericordia? He's not saying, are you enjoying mercy? Are you? Yes or no? No. Él no está esperando una respuesta. He's not waiting for an advice. Él está asumiendo que están recibiendo consolación, que están disfrutando del afecto, que están disfrutando de la fraternidad en el espíritu, porque todo eso que él le dice es herencia para el hijo y para la hija de Dios. You know, es interesante, y yo sé que esto lo hemos hablado, it's interesting, and I know we've spoken about this, que cuando se habla de los frutos de la carne, se habla del fruto del espíritu. Just one fruit of the spirit, singular. ¿Por qué? Porque yo no tengo la opción. I do not have the option to pick and choose which fruit of the spirit I want. Yo no tengo la opción de, hoy voy a manifestar amor, pero no voy a manifestar bondad. El fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit is one, I do not have the option to pick and choose. De la misma forma, cuando Pablo le está dirigiendo este lenguaje retórico, él está diciendo, sí, ustedes tienen afecto entrañable, si ustedes están disfrutando de la misericordia, si ustedes están disfrutando del consuelo de amor, si ustedes, ustedes están disfrutando de la consolación. Yes, everything that I mentioned, you have it. So, mira lo que dice. Aquí, hace un pedido personal. He makes a personal request. Poniéndolo en palabras común. Hágame feliz. Make me happy. Completen mi gozo. Ya que ustedes están disfrutando de todo lo que yo hablé. Y es interesante porque la palabra para consuelo es paraclesis, de la cual sacamos la palabra paracleto. Y un paracleto es alguien que rinde servicio en el bienestar de otro. It's someone that provides a service for the welfare of someone else. La palabra consuelo, esa es la palabra consolación. La palabra consuelo, the word comfort, viene de la palabra fortis, que significa dos cosas. It means two things, courage and strength, valor y fuerza. Quiere decir que el amor de Dios nos da valor y nos da fuerza. Y la comunión del Espíritu usa la palabra griega koinonia. It uses the Greek word koinonia,
que no solamente significa fraternidad. It doesn't only mean fellowship. También significa tener en común. So, nosotros no solamente disfrutamos fraternidad, nosotros tenemos mucho en común. Es más, ¿sabe qué? En el cuerpo de Cristo nosotros tenemos más en común que con nuestra propia familia carnal. We have more in common in the body of Christ with our fellow believers than we do with our blood relatives. I never understood that. Cuando yo empecé en el Señor, yo siempre no podía entender esa unidad, esa coronía. I would see it and I would say, wow, that's something. Hasta que uno empieza a entrar en esa fraternidad y se da de cuenta, you enter into that fellowship. El amor tan entrañable, el afecto que uno desarrolla por sus hermanos y hermanas en Cristo. The love that you start to develop for your brothers and sisters in Christ. So él dice, ya que tienen todo esto, háganme feliz. Imagínense en Pablo en prisión, aunque estaba en un hogar, pero estaba cautivo. Le dice a los filipenses, háganme feliz. ¿Qué? ¿Que te hagamos feliz? ¿Cómo no te vamos a hacer feliz? Si estamos aquí por razón tuya. Si tenemos palabra porque tú la traíste. Porque hemos visto el labor tuyo. ¿Cómo no te vamos a hacer feliz? How is it that we are not going to complete your joy when we are here because of you? When we are in this church, we are a body of Christ because of your work, because of your service. How are we not going to make you happy? So él dice, okay. Pues tengan el mismo sentir, el mismo amor y sientan la misma cosa. En otras palabras, ¿me quieren ser feliz? You want to make me happy? Be unified. Únanse. Así como me van a hacer contento cuando se unan. Entonces él dice, no hagan nada por contienda. Esa palabra contienda traducida en el griego significa ambición egoísta. Selfish ambition. That's how it's translated in the Greek. Ambición no es pecado, amén. Dios no da ambición. Usted tiene que tener ambición. We have to have ambition. La ambición es lo que nos empuja hacia nuestro futuro, hacia nuestros logros. Ambition is what drives us forth to our future, to our desires, to our wants. La ambición no es pecado. Ambition is not a sin. Pero la ambición egoísta es pecado y trae desunidad, especialmente en el cuerpo de Cristo. So él dice, no hagan nada por ambición egoísta. Don't do anything for selfish ambition. Entonces dice, y vanagloria. ¿Sabe lo que es vanagloria? Una gloria vacía. Cuando tú te das más mérito de lo que te debes de dar, cuando tú piensas más de ti de lo que debes de pensar, es bueno que uno tenga autoestima. Es más, es bíblico que nos amemos. Yo estaba hablando el viernes que Jesús resumió los 10 mandamientos. Muchos dicen en 2, pero si te pones a pensar, fueron 3. Porque primero dice, amarás a tu Dios sobre todo. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que primero amar a Dios, luego a ti mismo y luego al prójimo como a ti mismo. So Dios nos dice, tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que tener autoestima. Pero en exceso es egoísmo. En exceso es vanagloria. We are to have self-esteem. We are to love each other. Love ourselves. But in excess, it becomes sinful. So él dice, no hagan nada porque se crean más superior que otro, sino que sean humildes. Esa palabra humilde es bien interesante. Y la tuve que escribir porque es larguísima y casi no la puedo pronunciar. Pero let me see if I find it where I wrote it. Trabe inofea sune. I probably slaughtered it. Pero, ¿qué quiere decir? Lowliness of mind. Acuérdense,
de la influencia griega que había en Filipenses. Era una iglesia mayormente griega, perdón. La filosofía griega era que el hombre era el centro. Cuando Pablo dice que seamos humildes y la palabra que él usa para el griego es considerado un insulto. For the Greek, it is considered an insult to say loneliness of mind. Because you were always to put yourself in the center. Siempre tenías que ponerte al centro. Pero en el reino de Dios, la actitud es completamente lo contrario. In the kingdom of God, it is totally the opposite. So vemos cuando él dice, antes bien, con humildad, y desarrolla qué clase de humildad. He develops the term of humility, of being humble. Cuando dice, estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno solo por su propio interés, sino por el interés de otros. Otra cosa, Pablo dice, no solo por su propio interés. Paul says, not only for your own interest. There's nothing wrong with looking for your interest. Yo tengo que velar por mi interés. Tú tienes que velar por tu interés. Pero si es lo único que estás haciendo, estás mal. If you are only looking for your interest and not mine, then there's a problem. And I was thinking about this. If I look out for Harrison's interest and Harrison looks out for mine, guess what? We're both covered. Si yo velo por el interés de Harrison y él vela por el interés mío, estamos cubiertos. Es como en un matrimonio. Si yo considero, amo y respeto a mi esposo y él me ama, respeta y me considera a mí, estamos cubiertos. We're covered. So, ¿qué está diciendo Pablo? Vela por el interés de tu prójimo y tu prójimo vela por el interés tuyo. Ocúpate por el bienestar de tu prójimo y el prójimo se ocupa por el bienestar tuyo y todos están cubiertos con el amor y la misericordia y la gracia de Cristo. Y no somos personas egoístas. Yo velo por lo mío, cada cual que escape por su vida. Everyone else escape for their own life. I'm going to look out for me, number one. Pablo dice, that is not unity. Eso no es unidad. Haya pues, so está hablando de unidad, está describiendo unidad, ahora va a dar el supremo ejemplo de unidad, perdón. He is talking about humility. He's talking about unity, which is based on humility. Unidad que está basada en humildad. Nos da la forma de hacerlo, estimándonos unos a los otros, velando por el interés, por el beneficio unos de los otros. Ahora nos va a dar el ejemplo máximo. Now he's going to give us the best example of humility. Y vemos eso en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay un pensamiento teológico que se llama la cristología kenótica, kenotic Christology. Yo lo he estudiado, no mucho, no profundamente, pero sí lo he revisado. I've studied it briefly. Y son teólogos que dicen que cuando Jesucristo se convirtió hombre, dejó de ser Dios. That when he incarnated as a man, he stopped being God. Eso no es bíblico. That is not biblical. Jesucristo en ningún momento, dígalo, en ningún momento dejó de ser Dios. Y la Biblia está repleta, the Bible is full of verses that prove that Jesus did not stop being God because he became man. Miren bien,
Miren lo que dice en el 6. Siendo en forma de Dios. La palabra forma ahí es hupershein, que significa la esencia inmutable. The unchangeable essence. Él no pudo dejar de ser Dios, pero a la misma vez era hombre. Su mente, mi mente es limitada. Nunca vamos a entender ese misterio hasta que estemos en la presencia de Dios. Our mind will never understand the mystery until we're in the presence of God. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Es más, hay un verso en Colosenses 2, 9, 10, y no tenemos tiempo, pero hay multitudes de versos. Toda la plenitud de la vida, hablando de Jesús como hombre, okay, this is Paul. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Y ustedes también han recibido esa plenitud. En Él como hombre habita y en nosotros como seres humanos también habita. So esa es una falsa doctrina. Entonces vuelvan al versículo donde dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si yo digo, ay, yo me estoy aferrando a este púlpito porque si no me aferro a él me puedo caer. Eso no implica que el púlpito existe. I mean, that's logic, right? Me estoy aferrando a algo, quiere decir que ese algo existe. So, ¿qué dice Pablo? Jesús escogió no aferrarse a los privilegios que Él tiene como Dios. Jesus chose not to cling to the privileges that He has as God. So if He chose not to cling to the privileges, that means the privileges were there. Él era Dios y siguió siendo Dios. Y si estudiamos el Nuevo Testamento profundamente, como le dije, hay innumerables pasajes que lo prueban. He never stopped being God. Nunca dejó de ser Dios. Aunque dice que se vació, pero no está hablando de una forma de vaciarse, de que lo rechazó, que lo dejó. No. Él no se aferró a los privilegios. He did not cling to the privileges. Es como un rey de un país. It's like a king of a country, que decide que él quiere envolverse con la gente común. You know, I want to go out and be with the common folks. ¿Verdad? Entonces se va y tiene fraternidad con ellos y come comida y tiene interacción con ellos. You know, he goes among the common folks and he eats with them and he has interaction with them. ¿Dejó de ser rey? No, he's still king. De la misma forma Jesús siguió siendo Dios. Es importante, you know, porque, I mean, yo no sé si hay alguien que ha pensado de esa forma, pero no, Él no dejó nunca de ser Dios. He never stopped. Okay, let's finish. Well, we're not going to finish. I don't know why I said that. Okay. So, vemos entonces que Él da el ejemplo de humildad a Jesucristo. Entonces Él dice que la mente que esté en Cristo esté en ustedes. Yo tuve el honor de enseñar la clase de cómo preparar un sermón en la escuela de teología. Y una de las cosas que yo le enseñé fue que tú preparas tu sermón y lo último del sermón es la aplicación. The last part of a sermon is the application. Pero en este caso, Jesucristo habla de la mente de Cristo al principio, que tenemos que tener la mente de Cristo. So Él trae la aplicación al principio. He brings the application at the very beginning y luego explica sobre la mente de Cristo. I thought that was interesting. Anyway. So Jesús, siendo en la forma de Dios, y como le dije, es la palabra huparchin, era la esencia de Dios, no se agarró. Y yo una vez escuché un comentarista
I heard a commentary, I think it was David Gusick. Y él da la analogía, he gives the analogy of a ladder, una escalera, y de Jesús bajando esa escalera. Jesus going down that step. Y si miran en Filipenses 2, vemos los diferentes escalones. El primer escalón es hombre. El segundo escalón es siervo. Y el último escalón es morir como un criminal. ¿Sabe qué es interesante? Que Jesús pudo haber escogido aparecerse como hombre inmediatamente. He could have just come to earth and be incarnated immediately as a man. Él no tuvo que pasar por lo que pasa a un niño, por lo que pasa a un adolescente. He didn't have to go through what a kid goes through or what a teenager goes through, o tener que someterse a las leyes de su padre, or to have to submit to their parents' rules, or to be scolded by them, o tener que aprender una vocación, or to have to learn a vocation. He didn't have to do none of those things. Él pudo haber, aparecerse como hombre. He could have done that. Pero él escogió la escalera. He chose the ladder. Y lo primero que hizo fue se apareció como hombre. He came as a man, but he first came as a child and he grew up. Y fue expuesto a todas las pruebas y todas las luchas y todos los conflictos y todos los retos que un niño, que un adolescente, que un adulto puede enfrentarse. ¿Y sabes lo glorioso de eso? And you know what's so glorious about that? That when I go through my seasons of life, cuando yo paso por las etapas en mi vida, Cristo ya lo pasó. Christ went through the same seasons that I'm going through. Él ya ha pasado lo que yo pasé. La palabra de Dios dice en hebreo que lo pasó por todo, pero no pecó. He went through all of it, but he just didn't sin. But he understands. Él comprende. He understands the phases you go through, especially young people. He understands you. Él te entiende, joven. He gets it. He understands the women. Él entiende las mujeres. Él entiende los hombres. Él lo entiende. He knows. He's been through it. Been there, done that. Y qué glorioso que tenemos un Dios que lo pasó todo. So vamos a seguir. So vemos que él se humilló tomando forma de hombre, pudo haber venido como adulto, como ángel, pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en riqueza. No tuvo que tener vocación y escogió tener la vocación de sus padres. Permitió fuera enseñado, sufrió hambre, sed, debilidad. Vivió en obediencia total a su padre. Sufrió la muerte de un criminal en la cruz. Sufrió la agonía de la muerte. Sufrió vergüenza, humillación. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Agonía espiritual. En el tiempo más horrible de su vida como ser humano, se sintió aislado. In the worst time of his life, he suffered agony, he suffered humiliation, he came into poverty, he suffered rejection. He didn't have to do it, no tuvo que hacer nada de eso, absolutamente nada de eso. Pero vemos en el verso 9 que porque lo hizo, el Padre lo exaltó. He was exalted. Y dado un nombre sobre todo nombre, el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. Y no solamente fue exaltado como Dios, sino que toda la tierra, que toda lengua, que toda rodilla se doblaría. Y es interesante porque en Isaías 45,
no me recuerdo si es 23 o 26, dice que toda lengua confesará, toda rodilla, y está hablando de Jehová, pero es la misma terminología que Pablo usa. It is the same terminology that Paul uses to speak about the exaltation of Christ that you see in Isaiah 45 talking about Yahweh. Given a name above all name, un nombre sobre todo nombre. I gotta hurry. Okay. So ahora vamos a irnos al verso 12. Uno de los versos más mal interpretados en la Biblia. One of the verses that are really haven't been interpreted correctly. Velar por vuestra salvación. Work out your salvation. Cuando yo empecé en el Señor, when I first became a Christian, yo leí ese texto. Yo digo, oh my God, how am I going to do this? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero gloria a Dios que nadie tiene que trabajar para ser salvo. You don't work at being saved. Nobody. Es Dios quien obra la salvación en ti. Tú eres salvo cuando aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Did you not know that? You are saved when you accept Jesus Christ as your Savior. You are instantly justified and made righteous. Instantáneamente eres justificado por la sangre de Cristo. All that call upon the name of the Lord will be saved. Todo el que clame el nombre de Dios será salvo. You do not have to work at it. Le voy a dar una analogía. I'm going to give you an analogy. Okay. Viene un hombre bien flaco, pero bien flaco. Y está aquí. Y empezamos a hablar. Y yo le digo a él, wow, yo sé que si tú te pones a hacer ejercicio, y si tú empiezas a beber those protein shakes, and you start drinking protein shakes and everything, tú te vas a poner así, really buff. Te vas a poner como Arnold, you know? Or Rocky Balboa. We've been watching Rocky. Hemos estado viendo Rocky. So, él dice, no, pero mira, yo soy flaco, I'm skinny. But work out. It's in you. Work it out. Ese cuerpo está ya en ti. Es más, haz ejercicio, sácalo fuera. Y él me dice, okay, lo voy a hacer. Y como a los 3 meses viene, hey, you did it, you worked it out. Tú ves que yo te dije que ya está en ti y con los ejercicios, ahora mira cómo te has desarrollado. Well, that may not be the best analogy, but I hope you understand what I'm saying. La salvación está en nosotros, pero a nosotros nos toca activar lo que ya está en nosotros. ¿Sabe que yo puedo caminar como una persona que aunque es salva, no aparente ser salvo? Do you know that I can walk as a person that even though you're saved, I don't give appearances of being a saved person? ¿Usted no ha conocido personas que cada vez que usted le pregunta, ¿cómo está? Y nunca te dicen, estoy en victoria. Yeah, I'm doing great. Just, I'm in struggles, but praise God, I'm good. Llega el momento que ya uno ni le quiere preguntar, ¿cómo estás? It's like, tú lo ves ahí y tú andas por aquí porque no le quieres preguntar. Porque siempre es algo negativo. There are people that they have the joy of salvation, but they're not acting it out. They're not activating it. And let me tell you, in this world you will have tribulations. En este mundo tendrás tribulación. Es una promesa bíblica. You will have it. Vas a tener tribulación. But God has conquered the world. Dios ha conquistado el mundo. Tú puedes caminar en victoria. You can walk in victory. Even in the midst of your storm. Aún a través de tu tormenta. Activa ese gozo de salvación. Work it out. Es más, cuando esa persona venga a ti con mucho negativo, dile, mira, ponte a hacer ejercicio, activa lo que Dios ha puesto en ti. I give you permission to say that. Just don't tell him I told you to say that. No. So, ¿qué le está diciendo Pablo?
No que trabajen para ser salvos, sino que trabajen para activar la salvación. Pero algo que me bendice tanto es que él dice, con temor y temblor. What? ¿Temor? Fear and trembling. Yo pensé que como cristiano yo no estaba supuesto a sentir temor y temblor, but that's not what he's talking about. Él no está hablando del temor de que tú le tienes miedo a algo. Está hablando de que tú actives la salvación tuya con respeto, con autoridad, asombramiento, that you are in awe of the salvation that God has given you. Cuando yo oro, todas mis oraciones empiezan de la misma forma. All my prayers start in the same way. I stand in the middle of my kitchen, me paro en medio de mi cocina, and I say, thank you for saving me. Gracias por salvarme. Nunca quiero tomarlo como algo ligero que yo soy salva. I never want to take it for granted that I am saved, because it is amazing that God saved me. Es asombroso de que Dios me salvó y nunca quiero perder el aprecio, nunca quiero perder el valor, el significado de ser salvo. So Pablo dice, activa su salvación, pero hazlo con ese asombroso reverencia que tú tienes hacia Dios, esa gratitud de que tú eres salvo. Be grateful that you're saved. Doesn't get any better than that. Entonces, me fascina el versículo 13. I love verse 13. Okay, God. Tú me dices que yo tengo que activar mi salvación. Vamos a volver al hombre flaco. Let's go back to the skinny guy. So, yo le digo, go ahead, work out. But I don't know how. Yo no sé cómo. Pues yo te voy a conseguir un personal trainer. I'm going to get you a personal trainer. Well, guess what? Adivina quién es nuestro coach personal. El Espíritu Santo. Qué lindo que Dios me dice, activa la salvación, pero es Dios el que va a obrar en ti para enseñarte cómo caminar como un ser salvo. Wow. No solamente me da el mandato que active mi salvación, sino que me dice que el Espíritu Santo que vive en mí me va a enseñar cómo activar mi salvación. Not only is he telling me to walk as a saved person to activate my salvation, but he is saying that the Holy Spirit that is in me will show me how to do it. You know, Dios no nos salvó. God did not save us and then do this. God didn't save us and then twiddle his thumb and wonder if we were going to make it or not. Él puso el Espíritu Santo en nosotros para asegurarnos que en el poder de Dios somos más que vencedores, que tenemos victoria en el mundo. He gave us a personal trainer, a personal coach. It is God who works in you both to will and do for his great pleasure. Entonces del 14 al 16 primeramente dice, así que agarrados de la palabra de Dios. I'm trying to finish. Agarrados de la palabra de Dios. ¿Por qué yo me tengo que agarrar de la palabra de Dios si el pastor la tiene bien agarrada y él trae los sermones y yo puedo aprender? Pero yo no tengo ningún hábito personal de leer la palabra. You know, why do I have to hold steadfast to the word if my pastor knows it real well and he preaches really good sermons and I learn? You don't know what you're missing. Tú no sabes. Tú no sabes. I don't know how to say that in Spanish. But no sabes lo que estás perdiendo si no estás agarrado, asidos de la palabra de Dios. It is such a blessing to constantly be in the Word of God. When God starts speaking to you, estar constantemente en la palabra de Dios
Y Dios empieza a hablarte a través de la palabra. Y te encuentras con alguien en la iglesia que Dios le está hablando por la misma palabra. Y Dios empieza a despertarte por las mañanas con pasajes bíblicos. God starts to give you rhemas about certain scriptures in the Bible. God cannot give you a rhema of the word if you're not in the word. Dios no te puede hablar a ti personalmente a través de la palabra si tú no estás agarrado de la palabra de Dios. Impossible. You're not going to do it. Pero Pablo dice, tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios para que mi labor no sea en vano. El legado de nuestro pastor no es que él predicó buenos sermones. El legado de un verdadero pastor es que el pueblo se agarró de la palabra de Dios. Que el pueblo se desarrolló en la palabra de Dios. The legacy of a pastor is not that he preached the word. It's that his flock held to the word steadfast all the time. Okay, en el verso 17, we're almost there. Él dice que él ha sido derramado, que si él es derramado como ofrenda de sacrificio, él se regocija. El viernes estábamos cantando el himno que viene de Romanos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si muramos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso lo dijo Pablo. That's not only an old corito. Paul said that. If we live for Christ. If we die for Christ. Filipenses capítulo 2 habla de contentamiento. It speaks of acceptance. You know, if I live for Christ. If I die for Christ. Y si usted ha experimentado una enfermedad grave y se ha visto al lecho de la muerte, esa debe ser nuestra actitud. No es fácil. It's not easy. When I had my heart attack, I did not want to die. Cuando yo tuve mi ataque de corazón, yo no le voy a mentir, yo no fui una guerrera. ¿Y si me muero? No me quiero morir. I did not want to die. But I didn't want to die because I felt that there was still purpose in the kingdom. No me quería morir porque todavía yo presentía que había propósito para mí en el reino de Dios. Pero cuando fuimos al doctor esa mañana para que él nos diera todo acerca del trasplante de corazón and everything, we went to the doctors. Yo le dije a Ray, I said to Ray, you know, happens what happens, I continue to praise God. Pase lo que pase, sigo adorando a Dios. Y fue mi forma de decir, si vivimos para Él, vivimos, y si muero, para Él muero. Y yo creo que eso fue lo que desató el milagro. I think that's what released the miracle in my life. So he says, I may be poured out. And he doesn't lose his life this particular time. Él no pierde su vida. Pero él le dice, yo me regocijo y yo quiero que ustedes también se regocijen. Y voy a terminar aquí. Los últimos versos habla de Epafrodito. Epafrodito. Y él fue el mensajero que la iglesia de Filipenses mandó a Pablo para que le llevara regalos. Y se quedó con Pablo y le sirvió. Y cuando estuvo allí se enfermó y hasta muere. So, parece que Dios hizo un milagro de sanidad en él. He was sent to minister to Paul. He was sent to take gifts and he got sick and it was almost unto death. Pero Pablo se lo devuelve. No porque no fue útil, not because he did not serve him correctly. Porque dice tres cosas de él. It says three things and I finish with this. Fue mi colaborador. Fue mi hermano en Cristo. Y fue mi compañero en milicia. So, él le dice, honren a este hombre como se lo merece. So, le quiero dejar con esto. Si algo yo he aprendido, if something I've learned from Filipenses, es que mi gozo no está basado en circunstancias. My joy is not based on circumstances.
Este año ha empezado bien difícil. This has been a very rough New Year, a very rough Christmas. Y no solamente yo sé que varios en la congregación, yo sé que Memo perdió a su padre, yo sé que Araceli también y la hermana perdió a su madre. Ha sido difícil para nosotros. Pero gloria a Dios, en medio de todo eso, seguimos con gozo. The joy of the Lord is our strength. Y si aprenden algo de Filipenses, capítulo 2, aprendan gozo, joy y contentamiento, contentment, que solamente se requiere, que solamente se recibe si estamos comprometidos completamente, 100%, a una relación con Jesucristo que incluye agarrarnos de su palabra y amarnos los unos a los otros. Unidad, gozo y contentamiento. Dios les bendiga.